Y pueden ir a sus Biblias, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Continuamos con nuestra serie en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. Un pasaje importante, hermanos, que si nosotros no consideramos el versículo 52, puede pasar desapercibido esta narración de las Escrituras que nos habla precisamente de la dureza del corazón. Entonces es increíble que estamos hablando de discípulos de Cristo. Y como discípulos de Cristo, se supone, entendemos que no debe de haber dureza en nuestros corazones. Sin embargo, cuando leemos el versículo 52, nos damos cuenta que aunque andaban con el Señor, caminaban con Él, sin embargo, las circunstancias permitían que hubiese dureza en su corazón. Entonces vamos a entender qué significa tener dureza en nuestros corazones, aunque seamos cristianos. Y hay cosas que provocan dureza en nuestro corazón, pero la buena noticia que le tengo en esta mañana, que esa dureza es superficial, esa dureza es pasajera, es momentánea y cumple una función específica si nosotros descuidamos algo tan importante que venimos discutiendo desde el sermón pasado, y era el descansar en el Señor. Entonces vamos a Marcos 6, 45, en esta versión Biblia de las Américas, que dice: enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar, y al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. 48. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. 49. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. 50. Porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. 51. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera. Versículo 52, que es el que quiero trabajar en esta mañana. Porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Vaya conmigo rapidito a Marcos 8, versículo 17, que es el complemento, donde interesantemente el Señor les dice a ellos: ¿ustedes todavía no entienden? O sea, me han visto hacer cosas, he multiplicado los alimentos y todavía están sin entender qué es lo que está pasando. Y a veces, hermanos, las circunstancias no nos permiten entender lo que Dios está haciendo, cómo Dios lo está haciendo. Y eso es producto muchas veces de la fatiga, del agotamiento, de estar ansiosos y no descansar en el Señor. 8:17 de Marcos dice así: dándose cuenta, Jesús les dijo, vamos a leerlo desde el 14 para que lo podamos entender. Y se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Versículo 15. Y él les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. 16. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. 17. Dándose cuenta, Jesús le dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? Aún no comprendéis ni entendéis. Tenéis el corazón endurecido. ¿A quién le está hablando Jesús? Jesús le está hablando a hombres que han pasado 3 años o que estaban en ese proceso de ser discipulados 24/7. Y sin embargo, estando con el maestro, caminando con el maestro, hay una reprensión por parte del maestro porque ellos, a pesar de lo que veían, seguían sin entender quién era su maestro. Pastor, ¿eso nos puede pasar a nosotros? Bueno, la intención es que estudiemos la palabra y veamos
que al igual que ellos, nosotros no somos mejores que ellos. Que nosotros también podemos pasar por procesos de dureza de nuestro corazón, donde no entendemos qué es lo que está haciendo el Señor, ni quién es el Señor en nuestras dificultades. Entonces, el Señor le dice a ellos, verso 18, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, ¿no recordáis? 19, cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos le dijeron 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Versículo 21. El Señor se les queda viendo a la cara y les dice, ¿y todavía no entienden? Wow, hermano. ¿Qué pregunta para nosotros en este tiempo? ¿Has visto la multiplicación del Señor? Y en medio de tu tormenta todavía sigues sin identificar que el mismo Dios que multiplicó es el mismo Dios que está en la tormenta. Y el Señor dice, eso, cuando tú no entiendes eso, esa es dureza de corazón. Eso no es entender quién soy yo, que estoy en tus mejores momentos, pero también en tus peores momentos. Sigue siendo el mismo Dios de la multiplicación y el mismo Dios en medio de la tormenta. Ahora, ¿por qué nosotros como cristianos lo olvidamos? Porque usted me puede decir, bueno, pero esos eran los discípulos del Señor, yo no. No, sí lo olvidamos. Y en eso pensaba que después del fenómeno, algunos dijeron, yo ni me acordé del Señor. Yo ni oré, ni me acordaba que era cristiano. Eso puede pasar. Ahora, ¿pasa por qué? Y es lo que vamos a estudiar hoy. Pasa, según lo que me dice la Escritura, por tener la mente embotada. Y por eso utilizo esta traducción, Biblia de las Américas. Otras Biblias hablan de dureza, pero Biblia de las Américas dice como dice en el original, embotado. ¿Y qué significa tener una mente embotada? Eso lo vamos a estudiar dentro de un poco. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que el Señor, o Marcos en el capítulo 6, habla de que puede haber dureza en nuestros corazones. Y el Señor lo confirma unos capítulos más adelante y dice, sí, hay dureza y hay dureza por no entender quién soy yo. Y yo comenzaba a preguntarme, porque cada vez que nosotros hablamos sobre esto, nos referimos a la dureza de corazón desde el Antiguo Testamento. Y podemos ver a los judíos que no entendían, hebreos que no entendían quién era Dios, y Dios siempre le decía, es que su dureza de corazón. Viene el Señor, se encarna, y hay personas, fariseos, saduceos, judíos que siguen sin entender quién es el Señor. Y el Señor dice, esa es dureza de corazón. Lo que a mí me sorprende es que el Señor diga que sus discípulos, y que en referencia nos queda a nosotros también podamos tener la dureza de corazón. Ahora, no se preocupe, hay una diferencia entre la dureza de corazón del Antiguo Testamento y esta dureza de corazón que podemos tener nosotros por las dificultades, por los problemas, las aflicciones, inclusive el miedo y el trauma. Entonces, si ahorita que nosotros estamos pasando por este último trauma, como venezolanos, usted todavía no le queda muy claro quién es el Señor, entonces el Señor dice, tranquilo, eso pasa, es temporal, tiene una función, pero tu trabajo y el mío es reconocer al Señor en todas las cosas que hacemos y todo el tiempo en nuestra vida, sean situaciones buenas o situaciones malas. Fíjense, hermanos, como les he dicho en nuestro instituto, no podemos leer la Biblia de acuerdo al pedazo, al fragmento que mejor nos guste, que mejor nos parezca. Tenemos que tener una hilación de pensamiento de toda la Escritura. Y si usted va conmigo a unos versículos anteriores, en el mismo capítulo 6, se nos viene hablando de sucesos que están ocurriendo. Dentro de esos sucesos tenemos la muerte de Juan el Bautista. Entonces, sus discípulos y el pueblo está pasando por un duelo y una pérdida importante para ellos y para la nación. Posteriormente, después de esa situación, el Señor alimenta 5,000 personas. Y dice la Escritura que los discípulos estaban maravillados por lo que hizo el Señor.
Ellos tomaron en sus manos, y la Biblia se encarga de mostrarnos literalmente que ellos en sus manos tenían cestas llenas de alimentos. Ahora, ¿qué significa eso para mí si lo traigo a un contexto contemporáneo? Hermanos, ellos no solamente vieron el milagro, lo experimentaron, lo olieron, lo pesaron. Y sin embargo, la tormenta les hizo olvidar todo lo que habían experimentado unas horas antes. Ese es el ser humano. Y Dios sabe que somos así. Ahora, ¿hay algún remedio para esto? Sí, eso es lo que vamos a trabajar más adelante. ¿Qué nos muestra después de esta alimentación de los 5,000 y luego la tormenta? Hermano, es que como dice Eclesiastés, y gracias al Señor, a los hombres que estuvieron todo ese tiempo estudiando Eclesiastés, hemos entendido que la vida debajo del sol cambia en un minuto. Nuestra vida en Venezuela cambió en 35 segundos. Hay gente que discute si fue menos o fue más. Eso no es lo importante. Pero 35 segundos ha cambiado todo nuestro ritmo. Que esta mañana meditaba y pensaba, ¿por qué nos sorprende que no nos sintamos seguros? Si todos nuestros hermanos en el primer siglo, ninguno se sentía seguro. Todos ellos eran amenazados continuamente por seguir a Jesús y sus vidas podían estar hoy y mañana no sabían si estaban o no. Esa era la vida y ese es el ritmo de la iglesia primitiva del primer siglo, donde hubieron 10 persecuciones violentas contra los discípulos de Jesús. ¿Y por qué ahora nos preocupa tanto a nosotros? Porque nos hemos domesticado, nos hemos sentido muy cómodos, pero el Señor está diciendo, ¿saben qué? Eso que vivieron los primeros discípulos es lo que están viviendo ustedes ahora. Y ese es, por la palabra, el verdadero evangelio. Gracias por el amén. Hermanos, tenemos al Señor alimentando 5,000 personas, ellos tomando esas cestas, viendo el milagro, comieron de ese milagro, pero después se desata una tormenta de la nada. En nuestras vidas se desatan tormentas de la nada. Anoche se desató una tormenta de la nada. A los que estaban despiertos en ese momento pudimos percatarnos de que todo estaba tranquilo y de un momento a otro se desató una gran tormenta en nuestra nación, en nuestro país. Los discípulos pasaron de sentir el aroma y el peso de un milagro, la multiplicación, a la fatiga del esfuerzo físico durante la tormenta. Porque la palabra es clara y nos dice a nosotros que el Señor los deja. Ellos están en medio del mar y están remando contra corriente. Ahora, ¿dónde estaba Jesús, el mismo hombre que hizo los milagros hace unas horas antes? Viendo cómo ellos estaban fatigados, remando contra la corriente. ¿Qué les dijo el Señor antes de esto? Descansen en mí. ¿Cuál es el remedio para que tu mente no esté embotada? Descansar en el Señor. Tienes que descansar en el Señor. Tienes que confiar en lo que el Señor está haciendo, así tú no lo entiendas. Porque si no, vas a comenzar a remar contra la corriente. ¿Y sabe qué va a suceder cuando eso pasa? Vas a comenzar a tener fatiga, a tener cansancio ministerial, fatiga del Señor, de tus hermanos, de todo. ¿Por qué? Porque sencillamente la palabra te está diciendo, estás aplicando tus propias fuerzas, no estás descansando en el Señor, no entiendes lo que yo estoy haciendo y quieres remar y quieres usar tus fuerzas en vez de descansar en mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora, cuando leemos justamente acá, entonces vemos que los discípulos se enfrentan a dos realidades. Cualquiera de nosotros quisiera que nuestra vida fuera una línea recta, que no tuviésemos problemas, que todo funcionara como siempre. Somos personas que nos acostumbramos a la rutina y queremos que nuestra rutina esté así. Señor, déjame así. Por favor, no interrumpas mi línea horizontal. Sin embargo, la vida no funciona así, hermano. La vida debajo del sol cambia en un minuto
tenemos contraste de realidades. Hace algunas horas experimentaban la abundancia, estaban experimentando el milagro, pero ahora estaban agotados remando contra lo corriente. Eso es lo que pasa con cualquier cristiano que dice, yo siento esa paz en el Señor, pero al momento se desata una tormenta y después hay tranquilidad otra vez y después surge cualquier otra cosa. Hermano, ese no es el diablo. Esa es la vida que tú y yo tenemos que experimentar debajo del sol. Esa es la realidad que tenemos que tener. Tú procurarás tener confianza, contratar un seguro, contratar estabilidad, pero debajo del sol no hay estabilidad. Debajo del sol no hay esa tranquilidad que tanto anhelas y que tanto luchas y que tanto pagas en un seguro para tratar de tener esa seguridad. ¿Y sabes por qué? Porque al Señor no le interesa que tú te acostumbres a esta tierra, porque nosotros somos extranjeros sobre esta tierra. Y si te acostumbras mucho a esta tierra y a esta comodidad sobre la tierra, entonces vas a preferir estar aquí que estar con el Señor. Entonces, el Señor permite contrastes en nuestras vidas. El Señor se da cuenta que ellos están cansados, pero en ningún momento dice, dejen de remar. No, el Señor deja que ellos estén remando. Ese remo y ese cansancio físico trajo agotamiento a ellos. Y el versículo 49, entonces, léalo conmigo, por favor. Dice, pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. El cansancio y el agotamiento físico, el miedo y el trauma te hace ver cosas que no son reales. Y eso puede pasar en pleno ejercicio de tu ministerio, eso puede pasar en pleno ejercicio de tu trabajo. La angustia, la ansiedad, el temor, el trauma, te hace ver cosas que no son. Te hace escuchar cosas que no están diciendo sobre ti. Pero el agotamiento produce una mente embotada. Eso trae dureza de corazón. Ahora, ¿qué es la mente embotada, hermano? En griego es porosis. Y en griego significa una callosidad que impide sentir los estímulos espirituales. Ahora, muchos de los que están aquí hoy han trabajado en alguna oportunidad, ¿sí? Albañilería, construcción. Y el que no está acostumbrado a eso, ¿qué es lo primero que hace las manos, sus manos? Producir una callosidad. ¿Para qué? Para protegerte y que no te duela, que no se rompa, que no se cause una herida. ¿Por qué? Porque hay una protección, hay una callosidad que impide que te sigas maltratando. Ahora, somos cristianos, amamos al Señor. Pero ¿cuántos de nosotros ha permitido que se forme una callosidad para protegerse del que me hizo daño? De la iglesia donde estaba y me quitaban lo que yo daba. Y por eso no diezmo, por eso no ofrendo. Antes yo servía en esa iglesia, ahora no. Ahora entré en un modo apatía. ¿Sabe qué es lo que me estás diciendo con eso? Que el agotamiento físico, el cansancio, el temor, el trauma que pasaste en otra congregación, te está pasando factura. Y te endurece tu corazón de tal manera que no eres perceptible espiritualmente a lo que está ocurriendo en el nuevo lugar donde estás. Eso no te permite experimentar, disfrutar donde estás. Porque la callosidad va a protegerte de tal manera que tú no puedas sentir otra cosa. Y a su nombre. Qué maravilloso es poder entender la palabra. Usted no tiene que pagar en un terapeuta, un psicólogo. Aquí está la palabra del Señor diciéndole, el problema que tienes es un problema donde tu mente está embotada por agotamiento físico, por una callosidad que no te permite sentir lo que es realmente, lo que estás experimentando realmente, porque has decidido colocar capas alrededor de tu corazón, alrededor de tu mente, para que nada te haga daño. Ahora, no es que usted está poseído por el diablo, no es que usted lo posee en demonios, es que hay callosidad en nuestros corazones, hay dureza de corazón. Y eso el Señor lo sabe y nos los enseña con sus discípulos. Una mente embotada, porosis,
viene de poros, entonces se hace una porosidad, una callosidad. Es una mente adormecida que pierde agudeza espiritual, hermano. ¿Qué le parece? Por eso en el versículo 49, cuando ellos ven andando al Señor sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron ¿a qué? A gritar. ¿Qué pasaba con ellos? ¿No sabían quién era el maestro? Sí, sí, hace unas horas era el mismo hombre que estaba multiplicando los alimentos. ¿Y qué pasó horas después? El miedo, el trauma, la angustia, la desesperación, el agotamiento de ellos no le permitió ver a Jesús como realmente es. La pregunta es, ¿cómo estás viendo a Jesús? ¿Como realmente es? ¿O como la circunstancia, el trauma, el dolor, la angustia, tu cansancio físico está mostrándote al Señor? Ahora, le tengo una noticia nada agradable. Cuando usted ve al Señor como Él no es, el Señor dice, este o esta tienen dureza de corazón. Y a su nombre. Una mente, hermano, que no puede reconocer la identidad de Jesús tanto en la multiplicación como en la tormenta, está endurecida. Y tenemos que cuidar que nuestra mente no se endurezca por las pruebas, por las dificultades, por el temor, por la angustia. Tenemos que ver a Jesús tanto como el que multiplica o en mis buenos años como aquel que también está en mis peores momentos. El favor para usted y para mí es que existen dos tipos de embotamiento o dureza. Está una resistencia versus embotamiento. Y la resistencia es, hermano, viene del hebreo kasash, que significa resistencia activa y rebelde. Es cuando yo me resisto a ver lo que Jesús está haciendo y cómo lo está haciendo y me resisto a reconocerlo como Señor y como Dios. Y eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Los judíos vieron milagros extraordinarios de Dios, sabían lo que el Señor podía hacer por ellos todo el tiempo, pero ellos se resistían a obedecerlo, a hacer lo que el Señor le pedía hacer. Y el Señor dice, ese es un tipo de resistencia y dureza de corazón distinta al que tú y yo podemos experimentar como cristianos, productos del cansancio, del agotamiento, la tristeza, los traumas en nuestras vidas. Ahora, yo me preguntaba particularmente, Señor, ¿cuál es el asunto detrás de todo esto? Porque usted puede escuchar todo esto y decir, bueno, ok, está bien. Puede ser que tenga una callosidad por allí. Puede ser que esté pasando por esto, pero ¿cuál es el asunto de esto? Hermano, la verdad es de todo esto, y pudiera terminar mi mensaje aquí, es que si tú no reconoces al Señor en la abundancia, pero también en medio de tu dificultad, esa dificultad produce dureza de corazón. Y podrás estar abierto a todas las bendiciones del Señor, pero cerrado a las dificultades que puedan ocurrir siendo tú un seguidor del Señor. Y lo vemos con los discípulos. Esta mañana en la clase de discipulado le decía a los hermanos que están en discipulado, qué interesante poder estudiar la palabra y que nosotros, más allá de compararnos con otros fuera de las Escrituras, nos comparemos con los ejemplos bíblicos que tenemos aquí. Y comencemos a preguntarnos, Señor, yo puedo ser líder, puedo ser esto, puedo enseñar, puedo pastorear, pero yo tengo dureza en mi corazón. En algún momento yo he dejado de reconocerte a ti como Señor porque la dificultad es muy fuerte en mi vida, porque los problemas son muy fuertes, porque no entiendo lo que estoy haciendo, lo que estás haciendo, entonces hay dureza en mí, Señor. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer, hermano. Más allá de preguntarnos quién vino, quién no vino. Eso no es su asunto. Su asunto es trabajar con usted mismo. Trabajar con usted, entender a usted si usted no está reconociendo a Dios en todos sus caminos. ¿Sabe qué triste, hermano? Que el mundo de afuera puede ser que no reconozca a Jesús como su Señor en todos sus caminos. Pero lo triste es que hay muchos creyentes que solamente reconocen a Jesús si los bendice, si le da todo lo que ellos quieren. Pero en el momento de la dificultad no reconocen a Jesús. Dicen, es el diablo,
es la vecina, es la bruja, es la santería, son los demonios, pero no reconocen a Jesús en medio de su tormenta. ¿Y qué pasó con los discípulos? Lo vieron pasar y es un fantasma. Y Jesús, no. Tu agotamiento, tu callosidad está impidiendo que me veas como realmente soy. Yo no soy un fantasma, yo soy real y yo soy el Curios, yo soy el Señor de señores, el que puede multiplicar los alimentos, pero también puede decir a la tormenta que se detenga, que camino sobre ella. La tormenta no me arrastra, la tormenta no tiene más fuerza que yo camino sobre ella. Es el mismo Dios que multiplicó hace algunas horas, es el mismo Dios que está caminando sobre tu adversidad. Fíjense que no va contrario a la adversidad, camina sobre ella. Eso hay que reconocerlo. En la noche, cuando sufres de insomnio por lo que está pasando, ¿qué tienes que hacer? O reconoces el fenómeno o reconoces a Jesús que tiene autoridad sobre el fenómeno. Tienes que reconocer su autoridad. Tienes que reconocer y pensar y decir, bueno, Señor, si muero, me voy contigo. Tú decides la forma, pero me voy contigo. Pero no puedo estar en esta zozobra. No puedo estar con este temor, porque el temor me va a impedir que te vea como tú realmente eres, y tú eres el Señor. Amén. Hermano, este estado les impedía a ellos conectar con el mismo Dios que había multiplicado los alimentos hace unas horas. La tormenta cambió todo el panorama de ellos, de unas horas a otras. Su corazón se abría entre la multiplicación, pero se cerraba en la tormenta. Tranquilo que nosotros no somos como ellos. Nosotros estudiamos mejor la palabra. Yo tengo más experiencia estudiando la palabra. Yo no soy como él. Claro que sí somos como ellos. Y puedes saber toda la Biblia que tú quieras. Pero si tú no reconoces a Jesús en medio de tu tormenta como Señor, tú eres duro de corazón como eran sus discípulos. Amén. Gracias por el amén. Ahora, ¿por qué se puede producir el olvido de quién es el Señor en nuestras vidas? Bueno, hermano, endurecer nuestro corazón se puede dar por algunas cosas. Entre ellas, tener un corazón olvidadizo. Y algo maravilloso que hace la palabra es siempre recuerda, trae a memoria, trae a memoria. La palabra siempre nos está diciendo, traed a memoria lo que el Señor ha hecho por ustedes, ha hecho por mí. Entonces, cuando viene el miedo, cuando viene el trauma, cuando viene la dificultad, cuando viene la circunstancia en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Tengo dos opciones. Una, o darle mayor importancia a la circunstancia, o número dos, recordar quién es el Señor por lo que Él ya ha hecho en mi vida. Y una de las cosas que produce dureza de corazón, hermanos, es tener un corazón olvidadizo. ¿Sabe por qué muchas personas se van de las congregaciones odiando inclusive en sus corazones a sus hermanos? Porque su corazón dejó de recordar todo el bien y toda la misericordia que recibió en esa iglesia, que recibió de sus hermanos, y tiene un corazón olvidadizo. Su circunstancia les hace olvidar cómo el Señor los levantó cuando fueron desechados de algún lugar, cómo fueron recibidos, cómo fueron alimentados, y olvidan la multiplicación y se enfocan en la escasez y en el problema. Entonces, número uno, ¿cómo no puedo tener dureza en mi corazón? Que es una de las cosas que a mí me importa. Teniendo un corazón agradecido. Amén. Gracias por el amén. Lo demás lo siguen pensando. Pero tener un corazón agradecido impide que yo esté siempre indispuesto con los demás, sino que sepa agradecer lo que el Señor ha permitido, a dónde me ha llevado. Un corazón olvidadizo, hermano, no puede conectar lo que Dios hizo con lo que está pasando. Un corazón olvidadizo no puede conectar lo que Dios ya hizo por ti con lo que está sucediendo en este momento. Y por eso ayer en la capacitación que teníamos, siempre la inicio diciendo, si el Señor te permitió vivir después del fenómeno,
es para que le sirvas con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, porque es una nueva oportunidad que el Señor te está dando y no puedes olvidar lo que Él ha hecho por ti y la oportunidad que te está dando en este momento. Por eso el creyente tiene que tener buena memoria, no para estar sacando los pecados de los demás y los errores de los demás. A menos que usted esté discipulando a alguien, usted tiene que corregir a la gente. Pero tú no fuiste llamado a eso, tú fuiste llamado a recordar lo que el Señor hace y sigue haciendo por ti. Posiblemente en el Salmo 103:2, David entonces siempre se dice a sí mismo: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de tus beneficios. Usted no sabe, hermano, qué bálsamo cuando uno recuerda. Es que el Señor no permitió que yo muriera en esta situación. Es que el Señor no permitió que esto fuese a más. Es que el Señor no permitió tal cosa. Es que el Señor me cuidó. Es que el Señor me guardó. Esa mente fresca en lo que el Señor ha hecho por ti te mantiene un corazón alegre, contento, con gozo a pesar de las circunstancias. Porque si el Señor no permitió que murieras en ese momento, ¿por qué lo va a hacer ahora? Tienes que entenderlo. Y ese corazón agradecido, hermano, lamentablemente las aflicciones dicen, te embotan la mente y tú no puedes recordar todo el bien que el Señor ha hecho por ti. Amén. David dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Maravilloso, hermano. Recuerda dónde te sacó el Señor. Hoy puede ser que estés en púlpitos, puede ser que estés en escenario, que la gente te reconozca porque tienes un título eclesiástico. Pero ¿de dónde te sacó el Señor? Y cada vez que yo recuerdo de dónde me sacó el Señor, lo que el Señor ha hecho por mí, no me queda otra cosa que agradecerle, porque no soy digno de estar en los lugares que puedo estar. Y no es por convencer, ni es por tratar, ni traficar con la gente para que me ponga. Es el Señor quien te lleva. Y cuando el Señor te lleva y tú sabes que tú no negociaste con nadie, que yo te invito para que después tú me invites y puedes llegar a esos escenarios, entonces tú quedas más agradecido. Porque tú dices: Señor, no es por mi fuerza, no es porque remé contra la corriente, no es porque pedí un espacio, es porque tú querías que estuviese allí y que viviera y que experimentara todo esto. Así que gracias, porque no me lo merezco, pero tú lo haces en mi vida, lo haces en su vida, hermano querido. Eso no permite que olvidemos sus beneficios y que nuestro corazón se mantenga no duro como una piedra, no con callos, sino un corazón sensible. Cuando tú eres agradecido del Señor, tu corazón es sensible. Puedes discutir con alguien en un momento y a los minutos se te olvida, porque no tienes callosidad. El que tiene callosidad entonces va guardando ahí marcas, resentimientos. En estos días hablaba con un pastor y me decía: oye, hay unas personas que todo el tiempo están resentidas con alguien y se les menciona cuando lo hablan, cuando dicen, cuando lo expresan. Y digo: qué triste, porque lo que hay en su corazón es callosidad y por eso les cuesta tanto tener un corazón sensible a lo que el Señor hace, a lo que el Señor es, a lo que el Señor te ha llevado en otro lugar donde estás, porque hay callosidad en tu corazón. Ahora, hermanos, ¿qué significa recordar? Porque nosotros leemos esto y dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Pero ¿qué es recordar para la mentalidad judía, hebrea de ese momento? ¿Qué significaba eso para David? Y no era simplemente un ejercicio mental o pasivo, sino era un hacer actual. Traer al presente las acciones salvíficas de Dios para responder a ellas con gratitud, fidelidad y obediencia. Entonces, cuando David dice: Señor, no permita que olvide ninguno de tus beneficios, David lo que está diciendo es: tráelo a mi mente para yo responderte con gratitud, fidelidad y obediencia por todo lo que tú has hecho por mí. Amén. Entonces, en este tiempo se le aconseja a los cristianos: recuerda lo que el Señor te ha dado. Tú eres un campeón, tú eres el mejor. Por eso es que tú estás. David dice: ya va, a mí me enseñaron que era todo lo contrario. Yo recuerdo lo que el Señor ha hecho por mí. ¿Para qué? Para ser más fiel a Él. Gracias por el amén. Los demás lo siguen pensando.
Entonces yo recuerdo eso para ser más fiel, para ser más obediente, para ser más agradecido porque recuerdo todo lo que el Señor ha hecho por mí. Amén. Eso es el corazón cristiano. El corazón cristiano no es ¿cuánto me das para yo estar contigo? ¿Cuál es el beneficio para yo hacer esto? ¿Me van a reconocer? ¿Me van a dar un certificado al final de lo que hice? Eso no es un corazón agradecido. Un corazón agradecido recuerda todo lo que el Señor ha hecho por ti y todo lo que tú haces por gratitud, fidelidad y obediencia al Señor. Si eso no pasa, hermano, si eres falto de memoria o fallo de memoria, entonces comienza la autosuficiencia, porque no recuerdas que fue el Señor quien te sacó cuando te estabas ahogando en medio del mar, sino que tú dices, no fue el Señor, yo sé nadar. No recuerdas que cuando no sabías nada de la palabra, había gente en grupos pequeños enseñándote a ti y hoy te niegas a hacer lo mismo. No lo recuerdas. Pero yo lo recuerdo y yo agradezco a los hombres que Dios trajo a mi vida, porque en mi iglesia no había grupos pequeños, no había discipulado, pero Dios trajo hombres a mi vida que me enseñaron, que me guiaron, que se sentaron conmigo a enseñarme las escrituras y hoy gracias a ellos yo puedo estar aquí. Y lo recuerdo, y si puedo ayudarlos, los ayudo, y reconozco su trabajo. Yo me he encontrado con personas que me han dicho a mí, yo no trabajo en equipo, yo lo he aprendido todo yo solo. Y yo digo, ¿qué nivel de arrogancia y de callosidad en nuestro corazón cuando usted dice, yo no trabajo en equipo, yo lo aprendí todo yo solo? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Nosotros necesitamos de hombres y mujeres que nos modelen, que nos enseñen, que nos digan, que nos hablen, que nos orienten, sin importar el tiempo que usted tenga en el Evangelio. Eso es tener un corazón agradecido, que cuando usted se pueda reunir con esos hombres, agradecérselo públicamente, no en secreto, públicamente. Oye, gracias, porque él me enseñó. Eso es honra. Honra no es llevarle el maletín a otro, honra es reconocer lo que alguien ha hecho por ti. Pero si tengo el corazón con callos, entonces yo no voy a reconocer eso. Y David decía, entonces, por favor, Señor, permíteme siempre recordar lo que has hecho por mí para ser más fiel, para ser más agradecido, para ser más obediente a ti, Señor. ¿Qué cosas, hermanos, entonces endurecen nuestro corazón? Número 1, ser olvidadizo. ¿Sí? Y hay muchos cristianos que se les olvida el bien y la misericordia del Señor. Y en medio de la tormenta es donde medio se acuerda. Es que el Señor... No. Un corazón agradecido va todos los días. Está todos los días. Es consciente de lo que el Señor ha hecho por él. Lo segundo, hermano, que produce un corazón con callosidad es la autosuficiencia. Yo aprendo solo. Yo no necesito que alguien me enseñe. Yo no necesito pertenecer a ningún grupo. Total, yo sé lo que se tiene que decir, lo que se tiene que hacer. Yo tengo tantos años en el Evangelio. Permítanme, discúlpame, a la autosuficiencia, hermano. Eso endurece nuestro corazón, porque nos hace sentir orgullosos, nos hace sentir autosuficientes, nos hace sentir de que nosotros podemos hacerlo solos. ¿Qué pasaba con los discípulos en medio de la barca? Versículo 50. Porque todos le vieron y se turbaron, pero enseguida él habló con ellos y le dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Por qué el Señor le tiene que recordar que es Él? Porque el temor, la angustia, el trauma, el miedo les impedía ver quién era Jesús. Ahora, mi pregunta es, hermano, ¿qué te impide ver a Jesús como el Señor de tu vida? No me contestes, piénsalo. ¿Por qué lo ves de otra manera y no como el Señor de tu vida? Eso es dureza de corazón. ¿Sabe? En el mundo intelectual me encuentro con muchas personas que piensan como Nietzsche, que el hombre ya creció, que el hombre no necesita ir de la mano del Señor, que Dios está muerto en nuestra mente. Mi oración todas estas noches y todo este tiempo es, Señor, si aquel se cree tan adulto que tiene que soltarte de la mano, por favor, yo quiero ser tan niño que necesariamente, como mi hija Sofía, tengo que ir de tu mano. Amén. Eso se lo pido al Señor yo todos los días. Señor, quiero ir de tu mano, no me sueltes.
No me digas que yo lo sé hacer, llévame, enséñame. Y por eso amo tanto el Salmo 32:8. El Salmo 32:8, el Señor dice, te haré entender. Primero te haré saber, te haré conocer y te enseñaré el camino por el cual debes andar, con mis ojos puestos sobre ti. Yo no sé si usted necesita que su esposa tenga los ojos sobre usted, o la esposa necesita que el marido tenga los ojos sobre ella. Eso no va a pasar 24/7, hermano. Pero ¿sabe qué hay garantía para mí? Que el Señor tenga sus ojos puestos sobre mí 24/7, 365 días del año. Porque si yo estoy seguro de eso, y escúcheme bien, tengo fe en eso. Una cosa es orar y otra cosa es tener fe. Si yo tengo fe en eso, que el Señor siempre me está viendo, siempre sus ojos están sobre mí, es un arma de doble filo. Alguno va a decir, me quitó el amén, ya yo iba a aplaudir y ya viene él siempre con sus cosas. Es un arma de doble filo, hermano. Número uno, si los ojos del Señor siempre están sobre mí, Él está viendo absolutamente todo lo que yo digo, lo que yo hago, lo que pienso, lo que siento y las callosidades que hay en mi corazón. En el buen venezolano, aquí se habla de tener yucas en el corazón. En el concepto bíblico es callos en el corazón. Entonces, el Señor se da cuenta de todo eso. Y la segunda cosa que sí es beneficiosa es que así como el Señor está atento para extender su mano y sacarme de mis necesidades, de mis angustias, siempre está viendo lo que hago. Entonces, si usted dice, Señor, guárdame, Señor, cuídame, Señor, vigílame, el Señor dice, ¿cómo no? Claro que sí. Te voy a vigilar para que, como los niños pequeños, sus primeros años de vida, según un meme por ahí, su único trabajo es matarse. Y usted tiene el cuidado como padre de evitar que eso pase. Entonces el Señor evita que usted se mate usted mismo o se desviva, como ahora tiene que ser en las redes sociales. Pero también está muy atento a lo que piensas, a lo que dices, a lo que haces y a cómo te comportas. Por eso yo sigo prefiriendo que el Salmo 32:8 se dé en mi vida. Ir de la mano del Señor. Y le digo, Señor, yo no lo sé hacer, dime cómo hacerlo. Porque tú prometes que me vas a hacer entender y me vas a mostrar el camino por el cual tengo que andar. Amén. Señores, endurece nuestro corazón no tener buena memoria, olvidarnos todo el bien que el Señor ha hecho y los hermanos que el Señor ha usado para bendecir mi vida. Número 2, la autosuficiencia. El corazón endurecido comienza a confiar secretamente en su propia capacidad. Y créanme que esto no pasa de la noche a la mañana. Dice, oye, estoy viendo al pastor como medio extraño. Él está confiando mucho. No, eso es muy sutil. Y usted comienza a pensarse a sí mismo, a decir, pero qué inteligente soy. Yo resolví un problema que nadie había resuelto. Yo tengo la capacidad para hacer, yo tengo esto. Y allí comienza una callosidad donde usted dice, yo no necesito de Dios, yo no necesito del hermano, yo no necesito de esta iglesia, yo no necesito de ver los talleres, porque ya yo sé lo que tengo que hacer. Ella empieza dureza en nuestros corazones. Y el tercer elemento, hermano, son los factores externos. El cansancio físico. ¿Sí? Aquí no pasa mucho porque algunos hermanos descansan de más. Pero el que está cansado. Entonces, los cansancios físicos, hermano, producen que nuestra mente esté embotada. Es más, usted lo dice como buen venezolano. Cuando usted está en un proyecto, está diseñando, o los hermanos aquí que trabajan en redes informáticas están haciendo números y cálculos y todo aquello, usted llega un momento y ¿qué dice? Tengo la mente embotada. ¿Y qué hace? Usted se para de allí, da una vueltica, camina, respira, sí, se va y se toma un café. Por eso no dura en su oficina. Usted va y se toma un café, tiene la mente embotada muchas horas al día y se gasta el café de la oficina. Pero usted se para, se toma un cafecito, se sienta, piensa, respira. Sí, usted lo que está haciendo es llevando oxígeno a su cerebro. No hay una magia en eso. Entonces usted respira, se desconecta y tal, y después se vuelve a sentar y dice, pero
Claro, yo no había visto esto. Y usted arranca de allí. El cansancio físico. Otra de las cosas que permite la callosidad es el orgullo acumulado. ¿Qué le parece? Y en mi área académica yo me encuentro con doctores de doctores, magíster, licenciados, y yo soy esto, y yo soy esto, y yo hice aquello, y yo hice aquello, y todo eso yo me encuentro, inclusive dentro del Evangelio. En estos días una persona se sorprendió porque los estaba atendiendo en un grupo de WhatsApp, en una pregunta que tenía de un diplomado, el presidente de la Asociación Teológica de Venezuela. Y entonces la persona me escribe y me dice, bueno, yo necesito orientación sobre esto, se la doy. Y entonces me dice, a mí no me gusta la informalidad. ¿Con quién hablo? Porque yo soy el magíster tal cristiano. Magíster tal, de tal, que tal, que tal. Como 2 o 3 líneas de todo lo que había hecho. Y yo lo que pensé fue, bueno, si lo está haciendo para intimidarme, eso conmigo no funciona. Si no me intimidas en vivo, mucho menos porque me escribas 3 o 4 líneas de tu sinopsis. O sea, entonces me pasa todo eso. Y yo le respondo, bueno, usted está hablando con el doctor Luis Blanco, presidente de la Asociación Teológica de Venezuela. ¿Necesita alguna otra cosa? Entonces me respondió, no, gracias, doctor. Ya me explicó muy bien lo que yo quería saber. Entonces, hermano, eso no es necesario. Usted, en su caso, es Luis, usted es Alex, usted es Eduardo. Eso es lo que somos delante del Señor. No hay títulos. Aquí no hay titularidad que pueda valer delante del Señor. Pero esas cositas nos van creando orgullo acumulado. Y no lo decimos. Pero eso va endureciendo nuestros corazones. No, yo no me siento aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí no se sientan los líderes. O yo no me siento allá porque yo me siento acá y yo soy más humilde. También eso endurece el corazón. Eso es orgullo acumulado ahí, disfrazado. No, que yo soy muy humilde. Eso es acumulación de orgullo que pasa debajo de la mesa. No, por favor, no me llame pastor, pero por dentro, dígame pastor, dígame pastorcito. ¿Sí? Y algunos, no me llames apóstol, pero por dentro, yo soy apóstol. ¿Sí? Y algunos reclaman que las ovejas llaman a los pastores papi, ni tu esposa te llama papi. Entonces, quiere que otro, pero por dentro en tu corazón, sí, que me diga papito, que me diga papi, que me pida la bendición. Bueno, eso es orgullo acumulado. Por debajo de la mesa, pero orgullo al fin. Hermanos, el cansancio, el orgullo acumulado, el miedo, ¿qué le parece? El trauma. El trauma nos paraliza ante la gracia. Mire lo que pasó cuando el Señor viene a ellos. ¿Quién era el Señor? El Señor, ¿cierto? ¿Y qué representa el Señor? La gracia, el favor, su misericordia, su bondad en medio de la tormenta. ¿Y qué pasó cuando el Señor venía? Ellos, ¿qué sucedió con ellos por miedo? Se paralizaron. Ahora, ¿cuánto de tu miedo paraliza la gracia o lo que el Señor va a hacer en tu vida? Porque todo lo que pasa alrededor tuyo, si tienes un corazón lleno de callos, todo está mal, todo es del diablo, todo lo dijeron para mí, todo lo absorbo yo, y evitas esa gracia del Señor para tu vida a través de un mensaje, a través de la conversación con una persona, porque vives con miedo a que te vuelvan a hacer el mismo daño que te hicieron. Y creas callos alrededor de tus relaciones, mantiene a gente a distancia, mantiene cosas a distancia. ¿Por qué? Porque tienes miedo y estás traumado. Y a su nombre. Y yo sé que esta es una palabra que ofende a mucha gente. ¿Cómo usted me va a decir a mí traumado, pastor? El Señor reprende al diablo. Pero ¿cuántos traumas tienes? Ya para cerrar, hermanos. Cuando sucede el fenómeno, a los 2 días, hablo con la psicóloga y le digo a Glorimar, necesitamos hablar con la gente, que la gente se calme, que tengamos tranquilidad momentánea, pero que tengamos tranquilidad. Y ella me dice, sí, pastor, vamos a hacerlo por TikTok. Y yo dije, ahí se conecta todo el mundo. Y lo primero que ella dijo fue, ¿usted siente que sigue temblando? Sí.
¿sí? De los 60 que se conectaron. Sí, claro, sí, claro. Le digo, bueno, eso es normal. Usted no sabe el peso que me quitó a mí de encima. Porque a toda cosa veía, está temblando. Cuidado, ¿sí? Andamos con el bolso encima. Cualquier cosa, nos vamos. ¿Sí? ¿Qué es eso, hermano? Ella tenía cosas que decirme que yo no sé, así sea pastor, así sea doctor, así sea maestro. Pero tuve la humildad de sentarme y escuchar lo que tenía que decirme. Y eso alivió mi tormento, mi dolor en ese momento. Muchas veces nos cerramos, porque es que ya yo sé lo que es esa clase, ya yo sé lo que me van a enseñar, ya yo sé por dónde va, ya yo sé. Y nos cerramos, como ellos se cerraron, a recibir al Señor para que calmara la tormenta, se montara en la barca con ellos, porque el miedo resiste a la gracia de Dios. Y tu miedo de no reconocer a Cristo como tu Señor no es porque vas a ser evangélico, no es porque vas a andar con una Biblia, es que tienes miedo a vivir de manera diferente a lo que ya estás acostumbrado. Esa es la verdad. Te da miedo experimentar lo nuevo porque estás acostumbrado a lo viejo que vienes haciendo. Y te resistes. Te resistes la gracia, resistes. ¿Por qué? Porque tienes temor. Los traumas nos paralizan ante lo divino. ¿Cuántas personas están traumadas que no quieren entrar a un edificio? Man, imagínense, yo veo un edificio, ¿qué hago? Yo no me puedo quedar abajo toda la vida. Entonces usted va a decir, bueno, eso es conformismo, pastor, ¿qué hago? Subo a mi casa. Y bueno, Señor, si se va a caer, ni que yo sienta, por favor. Y ya está. Y me tengo que quedar. Y tengo que ser valiente con mi esposa. Imagínense, con mi esposa y con mi hija. Luis, ¿tú tienes miedo? No. ¿Y estoy más asustado que ella? No. Tengo que ser valiente, esforzado. Esfuérzate y sé valiente. Porque el Señor tu Dios está contigo. Yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué tanto miedo a morir? Si aquí decimos que lo mejor es estar contigo. Si usted tiene miedo a morirse, pero aquí viene, Señor, quiero estar contigo. Usted es un mentiroso. Ríase que Cristo le ama. El miedo, el trauma nos paraliza. Acá el verdadero problema, hermano, no es estar cansado o agotado, porque podemos estar cansados y agotados, sino que el estar en esa condición nos puede llevar a desconocer quién es Jesús como Señor en nuestras vidas. Y quiero cerrar con esta frase. La fe es la capacidad de conectar la gracia de ayer con la tormenta de hoy. Se lo voy a repetir. La fe es la capacidad de conectar la gracia, la bendición del Señor del día de ayer con la tormenta que estoy experimentando hoy. Eso es fe. Fe no es que siempre las cosas van a salir bien. Fe es reconocer a mi Señor cuando me multiplica y me bendice y también reconocerlo cuando estoy en medio de la tormenta.